Hoy vamos a hablar de la trata de personas, la esclavitud laboral y sexual. Nos vamos a enfocar en distintas respuestas a estos flagelos desde la responsabilidad social y a través de experiencias muy interesantes de trabajo decente, asociativas, en cooperativas y redes. Comenzamos a transitar por todos estos temas a partir de la historia y la actividad de una ONG nacida durante la profunda crisis del 2001, la Alameda. Hablamos para eso con su titular, Gustavo Vera. La Alameda surge de la Asamblea Barrial Parque Avellaneda. Así como, por ejemplo, en la Asamblea de Núñez o la de Saavedra, la preocupación fundamental era qué estrategia había para recuperar los ahorros de casi todos los miembros de esa asamblea que los habían sido confiscados. En Parque Avellaneda la gente no tenía ahorros, el problema era otro. El problema era cómo comían las personas que estaban en situación de más vulnerabilidad, y a partir de ahí se empieza a armar un comedor popular. Y alrededor de ese comedor, que en ese momento era lo más básico, se empiezan a desarrollar un montón de actividades vinculadas a la subsistencia y a la cultura. Clases de apoyo, talleres de folclore, de tango, siempre de carácter gratuito. Y empezamos a preguntarle a todos los que venían a ese comedor cuál era el oficio que tenían, que la mayoría estaban desocupados. Muchos habían trabajado en la costura. Por lo tanto, al principio se empieza a armar una especie de emprendimiento de remiendo de prendas. Y después comienza, digamos, cuando empieza la reactivación, a mediados del 2002, se reactiva la industria textil y en nuestro barrio empieza a poblarse de migrantes. Y nosotros empezamos a advertir esto en el parque el día domingo, empiezan a venir al comedor algunos, y empezamos a advertir que está ocurriendo una especie de transformación del barrio, donde hay muchísimos costureros que están viniendo. Y empezamos a averiguar, empezamos a preguntar y nos dimos cuenta que en realidad detrás de cada casa aparentemente cerrada, aparentemente en alquiler, aparentemente en venta, en realidad se escondía un infierno de esclavitud. Y ahí nos empezamos a familiarizar con el tema del trabajo esclavo. Es más, la primera denuncia que hacemos de trata laboral, que en esa época no había ni siquiera ley de trata, la ley de trata recién viene en el 2008, es a 4 cuadras de la Alameda y con 9 personas que venían al comedor y que nos denunciaron de qué manera las habían traído, bajo engaño, bajo promesas que nunca cumplieron, cómo los sometían a la servidumbre, cómo la comisaría encubría sus delitos, cómo el consulado también lo hacía. Y bueno, empezamos a familiarizarnos con algo que surge de las entrañas del propio barrio. Como nuestras denuncias eran sobre hechos que habitualmente no salían en los medios, esto empieza a salir, empieza a divulgarse. Y nos llegan otras denuncias que tenían que ver también con trata, vinculadas a prostíbulos. El primer prostíbulo que denunciamos también estaba a 5 cuadras de la Alameda. O sea que esto empezó en el barrio. Empezamos por casos, o sea, ocupándonos de los problemas de alguna manera más inmediatos que tenían los vecinos, y en el eslabón más débil, digamos, de la cadena de la vulnerabilidad, estaban estos migrantes que estaban sometidos a una situación abyecta de esclavitud laboral o sexual, ¿no? La explotación laboral, sexual, infantil, prácticas que la Alameda ha denunciado desde sus inicios, también son temas de preocupación y denuncia permanente por parte del Papa Francisco, un hombre muy cercano a la historia de esta ONG. Sobre esta forma de esclavitud y sobre el rol de la responsabilidad social consultamos a la doctora Alessandra Minichelli. A principios del 2015, el Papa Francisco ha hecho una exhortación y ha convocado a un compromiso global y urgente con lo que él ha llamado las nuevas formas de esclavitud moderna y ha resumido en 7 enunciados. Entre las nuevas formas de esclavitud modernas, más allá de la precisa casuística que él ha realizado, estas tienen que ver con trabajadores y trabajadoras, incluso menores, que están oprimidos en el trabajo doméstico y en la agricultura, en la industria manufacturera y en la minera. Emigrantes, que en su dramático viaje él habla de los emigrantes de distintos lugares del país, del mundo, que sufren hambre, que se ven privados de libertad, que se ven despojados de sus bienes, y los que son abusados física y sexualmente. Habla de los que se ven obligados a la clandestinidad por diferentes motivos sociales, políticos y económicos, y en aquellos que con el fin de permanecer dentro de la ley aceptan vivir y trabajar en condiciones inadmisibles en trabajo esclavo.
Habla de los obligados a ejercer la prostitución, entre los que hay muchos menores, y esclavos y esclavas sexuales. Habla de las mujeres en distintas regiones del mundo obligadas a casarse o que son vendidas con vistas al matrimonio o entregadas en sucesión. Habla de los niños y adultos que son víctimas del tráfico y comercialización para la extracción de órganos. Habla de quienes son reclutados como soldados para mendacidad, para actividades ilegales como producción o venta de drogas o para distintas formas encubiertas de adopción internacional. Esto de las nuevas formas de esclavitud de las que habla el Papa Francisco y de las que todos somos directa o indirectamente conscientes, se vinculan, o nosotros siempre decimos linkean con la temática de la responsabilidad social, porque si bien hay normativa universal, normativa incorporada en tratados internacionales que son receptados en nuestras normativas, hay muchísimas lagunas del derecho que deben ser cubiertas con acciones de responsabilidad social que nos impidan no ya ser conscientes de la acción o del impacto negativo de nuestra actividad humana o de nuestra actividad extractiva o nuestra actividad comercial en relación al entorno, sino también en lo vinculado a no ser cómplices con este flagelo universal que estamos viviendo. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, Malala, Premio Nobel de la Paz 2014, ícono de coraje por la educación y la igualdad. Además, la responsabilidad social empresaria como motor para atraer y retener talentos. Por una región sin hambre, por el doctor Bernardo Klicksberg. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Force. La Alameda fue un verdadero motor de experiencias asociativas, de generación de trabajo decente, especialmente dentro de la industria textil o de indumentaria. Su fundador nos contó algunos de los logros de esta organización, como el del movimiento Ropa Limpia. Nunca nosotros, cuando armamos el comedor, queríamos de alguna manera permanecer en un estadio asistencialista. Para nosotros era clave, era una obsesión, y lo sigue siendo, tratar de recuperar la cultura del trabajo, que es lo que le da dignidad a las personas. Y la cooperativa fue el paso obvio inmediatamente después del comedor. O sea, primero el sustento, después el trabajo para poder, de alguna manera, generarse su propio sustento. Nos costó horrores al principio porque no teníamos capital inicial, no teníamos una estructura de comercialización, estábamos compitiendo con talleres clandestinos que vendían a precios irrisorios. Pero bueno, la Alameda se fue ganando un prestigio muy grande porque mientras hacíamos esto, denunciábamos marcas esclavistas, denunciábamos situaciones de mucha injusticia, y muchos pequeños o medianos diseñadores que ya empezaban a agruparse alrededor de la economía solidaria, alrededor de conceptos como la responsabilidad social, empezaron a vincularse con la Alameda y a su vez con las otras cooperativas que la Alameda ayudaba a forjar, y todo esto fue generando lo que hoy se llama el movimiento de la campaña Ropa Limpia, de alguna manera en la Argentina, ¿no? La campaña Ropa Limpia, donde hay más de 17 diseñadores, hay más de 10, 12 cooperativas, que se basa básicamente en tratar de trabajar en condiciones de dignidad, acreditar que esto es posible y que se puede hacer productos de muy buena calidad, digamos, respetando el medio ambiente, respetando a la dignidad del trabajo, y a su vez impulsando proyectos de ley que tienen estado parlamentario y están cerca de hacerse realidad. Por ejemplo, un proyecto para que todas las marcas obligatoriamente se auditen por el Estado y certifiquen que están libres de trabajo esclavo, que el Estado no contrate proveedores que no estén previamente auditados en toda su cadena de valor para que no ocurra hechos graves como los que hemos denunciado de talleres clandestinos que producen guardapolvos o uniformes de la Fuerza de Seguridad o distintos, digamos, prendas que son para el propio Estado, y también la creación de polos textiles donde la gente que sale de la esclavitud pueda tener una opción laboral asociativa, en forma cooperativa, polos textiles que son del Estado. Hay uno que hemos logrado construir en Barracas, que está administrado por el INTI y donde trabajan alrededor de 10 cooperativas con un criterio de solidaridad y de cooperación entre ellas,
Pero bueno, ahí el rol del INTI es clave, porque el INTI ayuda de alguna manera a conseguir capital inicial a veces, a discutir un precio que científicamente permita pagar las cargas sociales, permita pagar un salario digno y a su vez permita que sea sustentable el trabajo. Bueno, y va creando de alguna manera una cultura cooperativa y de dignidad muy fuerte. Las grandes compañías textiles también pueden ser ejemplo de responsabilidad social empresaria frente a flagelos como el de la explotación laboral. A una de estas experiencias positivas se refiere hoy en su espacio el doctor Bernardo Klicksberg. Hay un problema en el mundo muy complicado. El Papa Francisco le puso nombre y lo denuncia permanentemente. Lo llama el trabajo esclavo. Eso significa millones y millones de personas que trabajan en condiciones en donde lo que reciben por su trabajo los coloca en situación de esclavitud. Estamos hablando de cómo se produce buena parte de la ropa que consumen los consumidores en las sociedades más avanzadas del planeta. Esa ropa se produce actualmente en lugares como Bangladesh, que es el segundo productor mundial del mundo, de ropa para las multinacionales, donde hay 5.000 empresas que tienen a más de 5 millones de personas trabajando en condiciones de trabajo indecente, de acuerdo a las normas de la OIT. El sueldo promedio es $39. Y por otra parte, las condiciones de trabajo son bajo altísimos umbrales de inseguridad. Ha habido una cantidad de incendios, han muerto una cantidad de operarias y hubo la gran caída de un edificio completo, el Rana Building, en donde murieron 1.121 operarias. Hay una empresa textil que rompió el esquema en estos días. H&M, es una empresa sueca. Dijo, no puede ser que esta gente trabaje en estas condiciones de modo sistemático. La empresa privada tiene que tener otros niveles de responsabilidad. El plan es que H&M va a estar subiendo los salarios mínimos de 800.000 personas de aquí al año 18, en forma gradual. Está cumpliendo con el lema número 1 de la responsabilidad social empresarial, según yo la entiendo en libros. El número 1 es que la empresa se preocupe por su personal. Y número 4 o número 5 es que la empresa se preocupe y se haga responsable por la cadena de producción. El personal puede estar directamente en la empresa, puede estar trabajando a través de subcontratistas, como sucede en el mundo multinacionalizado, y la empresa debería extender su preocupación al conjunto para ser realmente responsable. H&M ha dicho, nosotros nos preocupamos. Segundo, ha hecho trizas la idea de que subir los salarios mínimos es imposible para ninguna empresa. Y tercero, nuevamente H&M lo ha hecho público, ha explicado que su filosofía empresarial no es la de obtener sus réditos en base a trabajo esclavo, sino en base a trabajo decente. Qué buena respuesta para el llamado del Papa Francisco. En 2004, Argentina decidió incorporar la promoción del trabajo decente como uno de sus objetivos de desarrollo del milenio. Esta decisión reflejaba la visión del trabajo, por parte del Estado, como un pilar fundamental del desarrollo, tan trascendente como la lucha contra la pobreza y el hambre, y tan prioritario como la sostenibilidad ambiental. Así, a mediados de la pasada década, el trabajo decente se instala en la agenda nacional e internacional del país, uno de los pocos en el mundo que opta por ampliar su compromiso con los objetivos del milenio y se anticipa a identificar en el trabajo decente una de las fuentes vitales en las que las sociedades pueden encontrar fortalezas para superar las etapas críticas de la economía global. La generación y las iniciativas de responsabilidad social y de trabajo decente dentro de la industria textil pueden provenir de una gran empresa, como contaba Bernardo Klicksberg, pero también de una pequeña cooperativa como la Alameda. Hablamos con su titular sobre cómo esta organización generó en respuesta al trabajo esclavo una iniciativa que se expandió al mundo, el proyecto No Chains o Sin Cadenas.
Como el fenómeno del trabajo esclavo en la Argentina era un fenómeno relativamente nuevo, digamos, no nuevo en cuanto a hechos, sino nuevo en cuanto a que hubiera organizaciones que lo investigaran, que lo denunciaran, que trataran de proponer políticas para erradicarlo, nosotros buscábamos dónde podía haber alguna experiencia similar de organizaciones que nos pudieran enseñar. Entonces estaba el famoso libro No Logo que había escrito Naomi Klein, y en No Logo hay un capítulo donde hablan de la resistencia de los trabajadores tailandeses y filipinos a las marcas que esclavizaban. Entonces, desde que leímos No Logo, nuestra obsesión fue siempre hacer contacto con el sudeste asiático. Y bueno, tuvimos la oportunidad de participar en el año 2008 en un congreso del OIT sobre trabajo esclavo, sobre economía solidaria, e inmediatamente ahí hacemos contacto y nos enteramos que se había creado una cooperativa que se llamaba Retorno a la Dignidad, que estaba en Tailandia, que era una cooperativa que en realidad había surgido producto de que la marca de un día para el otro había resuelto levantar carpa y llevarse todo, pero esta vez los trabajadores habían ocupado la fábrica, ¿sí? Protegían las máquinas, hubo una larga y dura lucha, los sindicatos apoyaron a esa cooperativa y era la primera cooperativa que se creaba en el sudeste asiático. Los problemas que ellos tenían eran exactamente iguales a los que teníamos nosotros, no fue difícil, dijimos, bueno, a ver, ¿por qué desde los trabajadores que han salido desde el infierno de la esclavitud no demostramos que es posible producir ropa limpia a un precio accesible, ¿sí? Como una señal al mundo? Y bueno, hicimos un concurso internacional de diseñadores gratuito, que al que quisiera colaborar, para las primeras estampas de lo que iban a ser la primera línea de producción de esto que fue el proyecto No Chains, sin cadena, proyecto que creamos con la cooperativa de Tailandia. Las dos cooperativas votaron cuáles eran los diseños que más les parecían que reflejaban el espíritu de No Chains. Se resolvió hacer los desfiles, digamos, de presentación. Entonces era una cosa muy, muy llamativa porque mientras estaban presentando el modelo en la Argentina, simultáneamente a la misma hora lo estaban haciendo en Tailandia y nos estábamos viendo recíprocamente por la maravilla de Internet, ¿no? Bueno, de ese lanzamiento participó en la última fila, estaba sentado junto con los cartoneros, quien hoy es el Papa Francisco. Jorge Bergoglio ayudó mucho a fortalecer este proyecto. Un impacto muy fuerte en la prensa, ese impacto muy fuerte en la prensa hizo que personas de Europa, Estados Unidos, de la India pidieran producir, o sea, a fazón de alguna manera, o sea, pagando por adelantado el costo de la materia prima, y eso nos permitió de alguna manera que esa producción se vendiera y a su vez tener un capital para poder hacer el segundo lanzamiento. Mientras estábamos preparando el segundo lanzamiento, aparece la segunda cooperativa, estaba en Manila, ¿sí? Bueno, hacemos contacto con ellos también preparan el lanzamiento. También en ese año unos trabajadores de Indonesia también recuperan una fábrica textil y también se asocia a No Chains. Y el último grupo que se asocia es la Asociación de Mujeres Trabajadoras de Hong Kong, que son mujeres de más de 40 años que en la economía ultra neoliberal de Hong Kong, después de los 40 años, son material de descarte, no conseguís trabajo en ningún lado, por lo tanto las mujeres se empezaron a agrupar y crearon varias cooperativas, entre ellas una textil que se asoció a trabajar con No Chain. No Chain después hizo 2 lanzamientos más. También formas de producción interesantes son las que promueven la llamada ecomoda y la moda sustentable, que acentúan el cuidado de la persona y del ambiente. Sobre estos conceptos hablamos con Pamela Echeverría, especialista en Derecho de la Moda, y con la diseñadora y empresaria Alejandra Gouji de Cosecha Vintage. Cosecha Vintage es una marca de diseño de autor que trabaja con materiales reciclados. Tiene una inspiración en mis abuelos inmigrantes. Conceptualmente lo que trata es transmitir los valores de la sustentabilidad, la solidaridad y también la espiritualidad. Venimos trabajando desde el año 2008 con todo lo que tiene que ver con los scrap industriales, puntualmente con los scrap de medias de nylon. Me gustaría hablar un poco de lo que es para mí la ecomoda. Es una moda que tiene una mirada de cuidado sobre el medio ambiente. Es una moda que está inspirada en los valores, cuidando también la forma de trabajar, el comercio justo, ver qué pasa con todos los desechos que generamos en la industria de la moda. La importancia de analizar, o sea, o de instaurar el debate de la sustentabilidad, si se quiere, tiene que ser analizado desde 2 aspectos.
desde el aspecto del diseñador como una herramienta para agregar, o sea, para sumar valor agregado a su producción y a su marca y a los productos que comercializa. Y también desde el punto de vista del profesional, de decir, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad? ¿Qué es realmente una empresa socialmente responsable, ¿sí? Para que, bueno, no haya errores en comunicación y, en cierta manera, no haya errores de asesoramiento. ¿En qué sentido? Quizás una empresa que alinea su producción, por ejemplo, en el sentido del respeto por las normas laborales y demás, contamina el medio ambiente. Entonces no estamos ante una empresa que sea socialmente responsable. Cuando pienso en moda sustentable, pienso también no solo en el cuidado de los materiales que voy a utilizar, sino también en cómo es el trato hacia los talleres que contrato, y también que sea sustentable económicamente, ¿no? Tiene que ser sustentable en todos estos sentidos. Por eso a veces hablamos de diseño sustentable y desarrollo sustentable, ¿no? Para que realmente esto tenga cabida, tiene que tener una sustentabilidad económica. Frente a temas como la trata de personas o el trabajo esclavo, ¿qué es lo que puede o lo que debe aportar una organización social? Esta es la mirada del titular de la Alameda. Las organizaciones del tercer sector son las que de alguna manera tienen que cumplir el rol de ir instalando en la agenda pública aquello que está invisibilizado y existe, reparando de alguna manera daños que el propio Estado con su estructura burocrática no se da cuenta y va sembrando en el camino, anticipándose a temas nuevos, digamos, que van surgiendo en las agendas y que de repente le cuesta a la burocracia política o estatal tomarlos, pero depende a qué tema te dediques. Por ejemplo, en las organizaciones que se dedican a temas tan sensibles como los que toman la Alameda, como por ejemplo temas mafia, crimen organizado, trata, siempre es preferible caminar muy liviano. Y caminar muy liviano significa evitar, de alguna manera, grandes financiamientos tanto del Estado como del sector privado, porque eso después te condiciona a la hora de investigar, ¿sí? Yo creo que la Alameda es un gran ejemplo, incluso ahora teniendo un ala que está en la política pública, en la política inclusive legislativa, y de alguna manera estamos haciendo una especie de experiencia piloto, esta experiencia de, bueno, cómo una organización social, desde lo social, instala temas en la agenda política, y después inclusive un sector de esa organización social interviene en la política, ¿sí? Sin perder de vista que provienen de esa organización social. Nosotros somos felices porque hemos logrado rescatar vidas humanas, hemos logrado ver cómo esas vidas humanas que rescatamos hoy tienen una familia, han logrado reconstituirla, han logrado encontrar un trabajo digno, hemos logrado que se visibilizara y hubiera 2 leyes de trata, hemos logrado políticas públicas o embriones de políticas públicas contra el trabajo esclavo, creemos que humildemente hemos aportado un grano de arena en esa dirección, así que bueno, creo que estamos satisfechos con lo que estamos haciendo. Para nosotros los resultados se miden en el día a día, se miden de alguna manera en el servir al pueblo, se miden en ser siempre fieles a nuestras convicciones y estar siempre ligados al origen de donde venimos, que fue el 2001, fue ligarnos a los más pobres, a los más vulnerables, tratar de ser solidarios y entender la política como un servicio que nos da felicidad. Las políticas públicas son esenciales para impulsar el trabajo decente y evitar situaciones de trata o explotación laboral. Pero hoy también vimos el rol de las empresas desde la responsabilidad social y especialmente el que cumplen las organizaciones del tercer sector. Muchas gracias por habernos acompañado.